Hoy vamos a explorar una figura tan enigmática que ha desconcertado a estudiosos y creyentes durante milenios. Un hombre que aparece de la nada, sin genealogía ni antecedentes, y cuya influencia va más allá de las fronteras del tiempo y la historia. Este personaje misterioso se llama Melquisedec, y su historia podría cambiar la forma en que entiendes el sacrificio, la justicia y hasta la misma naturaleza de Cristo. ¿Cómo es posible que alguien tan lejano en la Biblia tenga un impacto tan profundo en el futuro de la humanidad? Quédate conmigo y descubrirás por qué Melquisedec es mucho más que una figura antigua. Te prometo que al final de este video verás la fe con otros ojos. No olvides darle like, comentar y suscribirte para más contenido que transformará tu comprensión de las Escrituras. Melquisedec, un nombre que resuena con misterio, significa Rey de Justicia o Mi Rey es Justo. Pero estas palabras apenas rozan la vastedad de lo que este personaje representa en la narrativa bíblica. A diferencia de otros personajes de la Biblia, Melquisedec no encaja fácilmente en los moldes de rey o sacerdote, de líder político o religioso. Él no es como los demás. Su singularidad es lo que lo hace tan relevante y esencial para entender el trasfondo más profundo de la fe. Al examinar las Escrituras, las menciones de Melquisedec son como perlas dispersas, pequeñas pero poderosas, que nos ofrecen destellos de su verdadera identidad. Cada aparición, por breve que sea, nos invita a reflexionar sobre su rol, sobre lo que representa y sobre lo que nos enseña. Su primer encuentro con la historia se da mucho antes del nacimiento de Cristo, alrededor de 2000 años antes, en un contexto marcado por la guerra y la victoria. La historia nos lleva a un escenario bélico, donde el patriarca Abraham se ve envuelto en una batalla épica. Después de que los reyes del Mar Muerto se alzaran contra los monarcas aliados, Abraham, en un acto de valentía, se embarca en una misión de rescate, buscando liberar a su sobrino Lot, quien había sido capturado. Pero antes de seguir con la batalla, hay algo crucial que debemos entender. El mensaje llega a Abraham a través de un mensajero, cuyo rostro refleja la urgencia de la situación. Lot ha sido tomado prisionero, junto con su familia y posesiones. Abraham, sintiendo una mezcla de ira y determinación, reúne a sus hombres y parte sin vacilar. En la oscuridad de la noche, 318 hombres entrenados, nacidos de su propia casa, lo siguen en un viaje que lo lleva más allá de lo conocido. Este no es un camino de temor, sino de coraje. Abraham se adentra en lo incierto, guiado por la esperanza de salvar a su sobrino. Viajan por el norte, hasta llegar a las tierras cercanas a Damasco. Allí, bajo el manto estrellado de la noche, lanzan un ataque sorpresivo. La batalla estalla con violencia. Las espadas resuenan en la quietud nocturna y los gritos de guerra llenan el aire. En medio de ese caos, la victoria llega a través del coraje de Abraham y sus hombres. Los prisioneros son liberados y la misión de rescate se cumple con éxito. Pero lo que sigue es aún más impresionante. En medio del triunfo aparece una figura enigmática, Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Su llegada es tan repentina como desconcertante. No hay antecedentes sobre su familia, ni historia previa en las Escrituras que nos explique su posición. Aparece, como si hubiera surgido del mismo aire, sin explicación alguna. Su aparición no está marcada por un clamor de fanfarrias, ni por una introducción solemne. Simplemente él llega y su presencia es suficiente. Es el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, una combinación de roles que no se ve en otros personajes bíblicos. Y lo que es aún más desconcertante, su identidad parece estar envuelta en un halo de misterio. El relato se enfoca en el encuentro entre Melquisedec y Abraham. Tras la victoria en la batalla, Melquisedec se acerca a Abraham no con un discurso grandilocuente, sino con un gesto sencillo pero profundo. Le ofrece pan y vino. Estos no son simplemente alimentos. El pan y el vino son símbolos de sustento, de comunión, y en este momento, de un vínculo más allá de lo terreno. No son solo un acto de hospitalidad, son un acto que va más allá de las palabras. Es un gesto que invita a la reflexión, que revela algo más grande que la victoria de una batalla. Melquisedec, rey y sacerdote, se convierte en una figura clave en este relato, que va más allá de lo que podemos comprender en una lectura superficial. Nos invita a cuestionar, a descubrir lo que representa en un contexto espiritual más amplio. Su presencia, aunque breve, tiene un impacto profundo, estableciendo un puente entre lo divino y lo humano, entre lo eterno y lo temporal. El encuentro entre Abraham y Melquisedec es mucho más que una simple transacción de bendición. Es un momento de revelación profunda, un encuentro divino que marca un antes y un después en la vida de Abraham. Al ver a esta figura mística, Abraham se postra ante él, no solo por respeto, sino por un reconocimiento de la grandeza que Melquisedec encarna. Este gesto tan sencillo y tan profundo es el reflejo de una reverencia que va más allá de lo humano. Abraham sabe que no está ante un hombre cualquiera, sino ante alguien que porta una autoridad que trasciende la historia, la cultura y la misma existencia de la humanidad.
Melquisedec, con un gesto solemne, extiende las manos hacia los cielos. Con sus palabras, una bendición fluye del corazón del Creador, como un río de gracia y poder. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Estas palabras no solo celebran la victoria de Abraham, sino que también subrayan su posición como elegido del Altísimo, aquel que, sin saberlo aún, está destinado a cumplir un propósito que cambiará la faz de la humanidad. Este momento de bendición es más que un ritual de palabras, es un acto de consagración. Las palabras de Melquisedec resuenan en el alma de Abraham, marcando su vida con un sentido de destino. La gratitud y la reverencia brotan en el corazón de Abraham como un manantial inagotable. En ese instante, Abraham entiende que esta victoria no es solo suya. Es una victoria que lleva la impronta divina. Y, como acto de reconocimiento, Abraham entrega el diezmo de todo lo que ha ganado en la batalla a Melquisedec. Este diezmo no es un simple acto de generosidad material, sino una profunda declaración espiritual. Abraham reconoce la autoridad de Melquisedec, no solo como rey, sino como sacerdote del Dios Altísimo, cuya bendición tiene un poder que va más allá de la simple victoria humana. El diezmo ofrecido a Melquisedec es un gesto de devoción y sumisión, una expresión tangible de la fe de Abraham, un reconocimiento de que, sin la intervención divina, la victoria jamás habría sido posible. Este acto de fidelidad muestra un punto de transición en la vida de Abraham. De ser un hombre que lucha por su sobrino, a convertirse en un hombre consciente de que su vida y su misión están inscritas dentro de un plan divino mucho mayor. Melquisedec, al recibir el diezmo, no solo es reconocido como un líder terrenal, sino como un mediador divino, el puente entre la voluntad de Dios y la humanidad. En este contexto, la figura de Melquisedec desafía las estructuras religiosas tradicionales de la época. A diferencia de los sacerdotes que servían bajo el pacto de la ley, Melquisedec no está vinculado a las leyes de Israel. Él no pertenece a ninguna tribu ni linaje específico, sino que es un representante directo del Dios Altísimo, un ser que trasciende las fronteras de tiempo, espacio y cultura. Su sacerdocio y su reinado son universales, no limitados a un pueblo ni a una época, sino que representan un sacerdocio eterno y una autoridad trascendente. Este contraste con la estructura religiosa y política posterior refuerza la singularidad de Melquisedec. Él no pertenece a la historia del pacto con Israel, sino que está por encima de ella. Su sacerdocio no está ligado al sistema levítico que más tarde sería instituido por Dios para los israelitas. En lugar de ser una figura local o temporal, Melquisedec representa una figura que trasciende todas las divisiones humanas. Él es un presagio de algo mucho más grande, de una realidad espiritual que abarca todas las naciones y todos los tiempos. Al bendecir a Abraham, Melquisedec reconoce el papel de Abraham como instrumento de Dios en el cumplimiento de un plan divino mucho más allá de lo que Abraham mismo podría comprender. El acto de bendecir a Abraham no solo es un reconocimiento de su victoria, sino también un reconocimiento de su destino divino, un destino que será parte del cumplimiento de promesas que se extenderán por generaciones. Pero la historia de Melquisedec no termina en Génesis. A lo largo del tiempo, su figura sigue siendo reverenciada como una figura de misterio y trascendencia. Un milenio después de este encuentro con Abraham, en el Salmo 110, el rey David introduce a Melquisedec de nuevo en la narrativa, no como una simple figura del pasado, sino como una precursora del Mesías. En este salmo, David describe una visión en la que Dios invita a una figura misteriosa, llamada Señor, a sentarse a su derecha, una posición de poder y autoridad. Aunque el salmo no menciona directamente a Melquisedec, muchos teólogos creen que este pasaje alude al sacerdocio eterno que Melquisedec representaba. Esta visión, que describe la soberanía y el reinado del Mesías, conecta el sacerdocio de Melquisedec con el de Cristo. En el Antiguo Testamento, Melquisedec es un modelo anticipado de Cristo. Al igual que Melquisedec bendijo a Abraham, Cristo, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, también es exaltado por Dios y se sienta a su derecha, reinando sobre toda la creación. Así como Melquisedec recibió el diezmo de Abraham, Cristo es reconocido como Rey y Sacerdote eterno, cuyo sacerdocio no tiene fin y cuya autoridad es universal. Melquisedec entonces no es solo un personaje histórico, sino un símbolo eterno de lo divino. Su encuentro con Abraham no solo nos habla de un hombre bendecido, sino de un plan divino mucho mayor, de una promesa que se extiende a todos los tiempos y que se encuentra cumplida en Cristo. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Un rey? ¿Un sacerdote? Tal vez fue ambas cosas y mucho más. Su figura sigue siendo un enigma, pero también un faro que nos apunta hacia la eternidad y hacia el reinado de Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La conexión entre Melquisedec y Jesús como sumo sacerdote eterno es una de las facetas más fascinantes y profundas de la teología bíblica.
que enciende una reflexión profunda sobre la naturaleza del sacerdocio de Cristo. En el Salmo 110, cuando David profetiza que un Señor se sentará a la derecha de Dios, se establece una relación simbólica que no solo conecta a Melquisedec con Cristo, sino que también lo coloca como un precursor del Mesías, cuyas funciones de sacerdote y rey serán llevadas a su máxima expresión en Jesús. Esta relación entre ambos personajes no es solo una coincidencia, es una prefiguración divina, una señal de lo que está por venir. El sacerdocio de Melquisedec es, por tanto, un tipo de Cristo, una figura enigmática que apunta al cumplimiento del propósito redentor de Jesucristo. Esta figura de Melquisedec ha llevado a muchos estudiosos a especular sobre su origen y su naturaleza trascendental. Algunas teorías sugieren que Melquisedec podría estar relacionado con figuras bíblicas como Noé, Set e incluso ángeles, debido a la falta de genealogía registrada en las Escrituras. Este vacío, esta ausencia de origen y fin definidos, contribuye a la percepción de Melquisedec como una figura atemporal, cuya existencia no está limitada por las normas humanas. Su aparición sin principio ni fin, tal como se describe en el libro de Génesis, simboliza la eternidad de Jesucristo, quien también es descrito como el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Melquisedec, al no tener una genealogía definida, se convierte en una figura que refleja la naturaleza divina de Cristo, cuyas raíces trascienden los límites del tiempo y el espacio. El hecho de que Melquisedec no se identifique con una genealogía también resalta la superioridad de su sacerdocio. De la misma manera que Jesús, su sacerdocio es eterno y no limitado por las restricciones del linaje o la herencia terrenal. El sacerdocio de Melquisedec y el de Cristo son paralelos. Ambos actúan como mediadores entre Dios y la humanidad, y ambos representan una gracia divina que no depende de la tradición humana. Al igual que Melquisedec bendijo a Abraham y recibió el diezmo, Cristo bendice a sus seguidores y ofrece intercesión constante ante Dios. Este sacerdocio eterno de Cristo se conecta directamente con el sacerdocio de Melquisedec, ya que ambos trascienden lo temporal y apuntan a una reconciliación eterna con Dios. En este contexto, reconocer a Melquisedec como un tipo de Cristo lleva a los creyentes a una comprensión más profunda del misterio redentor de Jesucristo. El sacerdocio de Cristo, como el de Melquisedec, no tiene fin, y por lo tanto la obra salvadora de Cristo trasciende cualquier limitación humana, ofreciendo perdón y vida eterna a todos aquellos que creen. Esta conexión no solo nos revela la eternidad de Cristo como nuestro sumo sacerdote, sino que también nos invita a reflexionar sobre el alcance universal de la salvación ofrecida por Jesús. La tercera mención de Melquisedec se encuentra en la Epístola a los Hebreos, donde el autor expande aún más el misterio y la importancia teológica de esta figura. En los capítulos 5 y 7 de Hebreos, el autor de la epístola no solo establece la relación entre Melquisedec y Cristo, sino que también usa esta conexión para profundizar en el concepto del sacerdocio eterno de Jesús. Aquí, el autor hace una comparación directa entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico establecido en el Antiguo Testamento. El sacerdocio levítico, que proviene de la tribu de Leví y se centra en la descendencia de Aarón, estaba limitado y era temporal. Este sistema, instituido por Dios durante el Éxodo, se basaba en los sacrificios y rituales realizados en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Los sacerdotes levitas, como mediadores entre Dios y el pueblo de Israel, tenían la responsabilidad de interceder por los pecados del pueblo. Pero el problema de este sacerdocio era su limitación, ya que los sacerdotes morían y tenían que ser reemplazados. Además, sus sacrificios, aunque necesarios, no podían ofrecer una reconciliación eterna con Dios. Por esta razón, el sacerdocio de Melquisedec es presentado como superior al levítico en la Epístola a los Hebreos. Melquisedec no tenía fin de vida, su sacerdocio no se veía interrumpido por la muerte, no tenía necesidad de hacer sacrificios repetidos como los sacerdotes levitas, ya que él mismo representaba la eternidad de Cristo, cuyo sacrificio es único y suficiente para toda la humanidad. Al presentar a Jesús como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el autor de Hebreos subraya que el sacerdocio de Cristo no está limitado a una línea genealógica ni a un sistema ritual, sino que es un sacerdocio eterno que trasciende las barreras del tiempo y la cultura. En Hebreos 7:23-25, el autor hace una declaración clave. Los sacerdotes levíticos fueron muchos, porque por la muerte no podían permanecer. Pero Cristo, por ser eterno, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta declaración subraya la superioridad del sacerdocio de Cristo, basado no en la sucesión genética, sino en su naturaleza divina y eterna. Cristo es el sumo sacerdote perfecto, quien no solo intercede por el pueblo de Dios, sino que ofrece un sacrificio definitivo por los pecados del mundo.
La comparación del sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico en Hebreos nos revela no solo una conexión teológica profunda, sino que también nos señala el fundamento de la obra redentora de Cristo. Melquisedec no solo fue un sacerdote en su tiempo, sino que, al ser tipo de Cristo, prefiguró la obra redentora y eterna que Jesús llevaría a cabo. Al comprender esta conexión, los creyentes pueden apreciar más plenamente la magnitud del sacrificio de Cristo y la grandeza de su obra como nuestro sumo sacerdote eterno, que intercede por nosotros y ofrece salvación eterna. Melquisedec, un sacerdote eterno, prefigura el sacerdocio de Cristo, una revelación que desafía las concepciones tradicionales de la espiritualidad y el liderazgo en la historia bíblica. Su bendición a Abraham no solo señala su autoridad espiritual, sino que también marca su posición de precedencia sobre Leví, el patriarca de la tribu sacerdotal de Israel. Este gesto de Melquisedec, al bendecir a Abraham, es un reconocimiento de que su sacerdocio es superior, porque incluso el ancestro de los sacerdotes de Israel, Leví, estaba contenido en la persona de Abraham, quien, al pagar el diezmo a Melquisedec, demostraba la superioridad espiritual de este sacerdote rey. El diezmo de Abraham no solo es un acto de generosidad, sino también un reconocimiento de la autoridad de Melquisedec, que no pertenece a la genealogía humana, ni está sujeto a las restricciones que regían el sacerdocio levítico. Este acto establece una clara distinción entre el sacerdocio de Melquisedec y el de Leví, resaltando la superioridad del primero como un sacerdocio que trasciende el tiempo y las reglas humanas. Lo que la epístola a los Hebreos nos muestra es la continuidad y permanencia del sacerdocio de Melquisedec, en contraposición con la transitoriedad del sacerdocio levítico, el cual estaba limitado por la muerte y la necesidad de sucesión. Los sacerdotes levitas, aunque fundamentales en la antigua alianza, tenían una función temporal y no podían alcanzar la perfección. Jesucristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nos presenta un sacerdocio que no solo es eterno, sino que está exento de la muerte y por lo tanto no requiere una sucesión humana. Cristo, al ser sumo sacerdote eterno, cumple de manera perfecta lo que el sacerdocio levítico nunca pudo alcanzar: la reconciliación eterna con Dios. Este contraste es clave para entender el fundamento teológico de la obra redentora de Cristo. Melquisedec, como tipo de Cristo, prefigura un sacerdocio que no se limita a una cultura o tiempo determinado. Su sacerdocio es universal, no está atado a una tribu o nación específica, sino que refleja el plan divino de salvación para toda la humanidad. Esto coloca a Melquisedec como una figura universal, cuyo sacerdocio no está limitado por las normas de la tradición israelita, sino que es un representante directo del Dios Altísimo para todos los pueblos. La singularidad de Melquisedec también se refleja en su doble función de rey y sacerdote, roles que normalmente estaban separados en la tradición bíblica. Mientras que en la cultura hebrea posterior se prohibió que los reyes asumieran el papel de sacerdotes, y viceversa, Melquisedec encarna ambos roles, señalando una figura que va más allá de las restricciones humanas. Esta dualidad no solo lo hace un personaje único en las Escrituras, sino que también anticipa la perfecta unión de estos dos roles en Cristo, quien, como Rey de Reyes y Sumo Sacerdote, reina eternamente y medía por el pueblo ante Dios. La interacción de Melquisedec con Abraham subraya el papel fundamental del sacerdote como mediador entre el hombre y Dios, incluso antes de la institución formal del sacerdocio levítico. La bendición de Melquisedec a Abraham marca un punto de conexión espiritual en la historia de la salvación, donde el sacerdote reconoce la intervención de Dios en la vida de Abraham y le otorga una bendición que trasciende generaciones. Este momento muestra cómo la bendición de Dios se extiende más allá de un pueblo específico y cómo, incluso en tiempos anteriores a la ley, el pacto de gracia estaba en acción. La implicación de esta enseñanza es profunda. La nueva alianza que Jesucristo establece no está basada en el sistema sacrificial de los sacerdotes levitas, sino en el sacerdocio eterno de Melquisedec, un sacerdocio que trasciende las fronteras étnicas y culturales. Esta revelación nos invita a ver el plan redentor de Dios no como algo limitado por rituales temporales, sino como una realidad eterna accesible a todos los creyentes. El sacrificio de Cristo es definitivo y su intercesión es continua. En Él tenemos acceso directo a Dios, sin necesidad de mediadores humanos, porque Él es el mediador perfecto. Además, la conexión entre Melquisedec y Cristo nos invita a una profunda reflexión sobre nuestra relación con Dios. Así como Abraham ofreció el diezmo a Melquisedec como muestra de reverencia y reconocimiento, nosotros también estamos llamados a entregar nuestras vidas a Cristo.
Este acto de entrega no solo es un reconocimiento de la superioridad de Cristo, sino también una invitación a vivir de acuerdo con el sacerdocio real y eterno que Él nos ha otorgado. Por último, la comprensión del sacerdocio de Melquisedec nos desafía a vivir con gratitud y entrega continua, reconociendo que Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto que ha restaurado nuestra relación con Dios. En Él no solo encontramos perdón, sino también el llamado a ser un pueblo real, sacerdotal, que intercede por el mundo y lleva las buenas nuevas de salvación. Melquisedec, como tipo de Cristo, nos recuerda que el plan de salvación de Dios está por encima de nuestras limitaciones humanas y culturales. Nos invita a vivir con una visión eterna del sacerdocio y la obra redentora de Jesucristo, quien ofrece salvación eterna a todos los que lo reciben. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Que la historia de Melquisedec nos inspire a vivir con la conciencia de que Cristo es nuestro sumo sacerdote eterno y que, a través de Él, tenemos acceso a la gracia divina que transforma nuestras vidas. Si este mensaje te ha tocado el corazón y te ha ayudado a comprender de una manera más profunda el sacerdocio eterno de Cristo, te invito a darle me gusta a este video para que más personas puedan conocer esta poderosa enseñanza. Además, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos que te ayudarán a profundizar aún más en las Escrituras y en el conocimiento de la palabra de Dios. Déjanos tu comentario con tus pensamientos y reflexiones. Nos encantaría saber qué opinas sobre este tema y cómo te ha impactado. Comparte este video con tus amigos y hermanos en la fe, para que todos podamos crecer juntos.